analistas y la información exacta. Mercado Futuro está en la 88.9, la radio del rock. 9 de la mañana con 14 minutos hacemos Mercado Futuro, una conversación sobre economía. Como les decíamos, los titulares, el IPSA, principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, sumó 16 jornadas consecutivas de alzas. Con ello acumuló una subida de casi 9% de lo que va del año, bien relevante en realidad. Todo parece indicar que las señales de tregua en la guerra comercial, además del ajuste de tasas en Estados Unidos, estaría influyendo en eso. No olvidemos que el mercado de valores fue foco del debate en época de campaña, pero bueno, nos vamos a ocupar de este tema para comprenderlo un poco más y cuáles son sus proyecciones. Estamos acá en el estudio con Arturo Alegría, director del Fondo Visión. Arturo, bienvenido. Hola, Antonio. Muchas gracias por estar acá. Andrés estaba en el metro, por eso hoy día no estaba estaba haciendo la cobertura. Sí, de eso. Oye, ¿es un récord de la bolsa de estos días o no? ¿Cómo hay que leerlo? Digamos? Puede ser, o sea, no llevaba la contabilidad, tuve 16 días, sí. Es un récord, una racha, una buena racha. Después de un diciembre realmente extraordinariamente malo, no solo en Chile, en todo el mundo. Así es. Entonces, si tú miras, por ejemplo, yo tengo acá el dato de la bolsa chilena, el rendimiento que tenía hasta el viernes pasado era 7,3%. Promedio. El IPSA. El IPSA. Que tiene otro nombre ahora. Sí. Pero en diciembre, pero el año pasado cayó 8% la bolsa. Igual hemos recuperado en estos días prácticamente lo que se cayó todo el año pasado. Ahora, si tú miras la bolsa americana, es algo parecido, lleva 6,5% el viernes pasado y el año pasado cayó 6%. Lo que sucede es que ha habido mucha volatilidad porque Estados Unidos, por ejemplo, cayó en diciembre 9%. Solo en diciembre. Y en el cuarto trimestre 14%. Entonces, claro, si uno dice, oye, ha rentado súper bien este año, sí, estoy de acuerdo, pero en un contexto de mucha volatilidad que ahora ha sido con tendencia alcista las últimas semanas, pero el último trimestre del año pasado fue muy malo. ¿Por qué tanta volatilidad, Arturo? Porque hay muchos factores de riesgo y mi impresión es que hacia fines del año pasado el mercado comenzó a ponerse demasiado pesimista. Yeah. Si uno mira los factores de riesgo que afectan a los mercados y que se transmiten a Chile, este contexto de recuperación de la bolsa chilena es por el contexto global, no es un fenómeno solo de Chile. Básicamente está el tema de la guerra comercial, que a partir de diciembre las expectativas comenzaron a mejorar del encuentro que tuvo Trump con Xi Jinping en Buenos Aires. Y también hay otra cosa, las economías tanto de Estados Unidos como la de China, que son las más importantes, que son los verdaderos motores de la economía mundial, vienen de más a menos. Entonces, los incentivos que tienen ambos gobiernos para solucionar esto y no afectar las expectativas de empresarios, de consumidores que debiliten aún más su propia economía, es fuerte. Entonces, eso, y hay conversaciones, fíjate, acuérdate que hace unos 6 meses atrás estaba como todo muy negro. Eso es una cosa importante. Por otro lado, la Reserva Federal, que era el gran temor de que subiera demasiado las tasas de interés. Cuando uno dice demasiado, desde el punto de vista del mercado, significa que va a subir la tasa más allá de lo necesario, por lo tanto va a ahogar la economía y la economía americana entraría en recesión. Esa es un poco la lectura pesimista que existía hasta diciembre, pero el presidente de la Reserva Federal ha dado mensajes de que va a ser bastante más, él le dice data dependiente, o sea, dependiente de los datos, más cuidadoso. Y eso tranquilizó a los mercados. Y el tema que a mi juicio es el más importante y que no está resuelto es que en diciembre el mercado estaba muy jugado de que iba a haber una recesión el año 2019. Ya. Cosa que tú miras los datos, los indicadores, los fundamentos, no se ve. Pero el mercado estaba jugado por eso y lo mira las bajas valorizaciones que llegaron, lo muestra las bajas valorizaciones a las que llegaron las acciones en el mundo. Y ese es el tema que yo creo que no está resuelto. Ayer tuvimos datos de China, que creció 6,6% el producto en el año pasado. Eso estaba dentro de la expectativa. Pero cuando las economías vienen desacelerándose, es complicado decir en qué momento se van a estabilizar y van a comenzar a crecer. La tendencia hoy día en ese sentido de la economía americana, que se espera a partir del primer trimestre crezca un poco menos, y de la economía china, es mala. La pregunta es, ¿va a ser una desaceleración global, que yo creo que me inclino por esa idea, o una recesión? Y si es una recesión,
churra. Ahí cuando hay recesión, las utilidades de las empresas caen, es un escenario más negativo. Ahora, en ese escenario, en un escenario de desaceleración de la economía mundial, ¿cuál es el impacto que tienen las bolsas? Según nuestro estudio, nuestro análisis, a fines de diciembre el mercado está extremadamente pesimista. Yeah. Por lo tanto, si hay desaceleración, nosotros vemos rentabilidades importantes para este año. Si hay desaceleración, mirando la historia, mirando los datos fundamentales. Sí. O sea, sí, pero con volatilidad. Por ejemplo, uno podría decir la bolsa americana podría rentar 15%. Claro, pero en los primeros semanas del año lleva 8, ¿te fijas? 6,5. Entonces, va a tener mucha volatilidad probablemente en un escenario aún positivo, ¿ya? Porque salen datos negativos, por ejemplo, el día de mañana, de empleo, el mercado se va a poner negativo y sale otro positivo por el lado de la confianza, etcétera. Vamos a tener un periodo en que el mercado tiene que ir como digiriendo los datos económicos y eso genera una volatilidad bastante alta. Estamos conversando, ustedes escuchan a Arturo Alegría, director del Fondo Visión. Arturo, la bolsa chilena en ese contexto, ¿cómo la ves tú? Y ¿qué es lo que mueve en términos generales la bolsa chilena? Mira, la bolsa chilena, la economía chilena se ve bien para crecer este año, quizá un poco menos que el año pasado, pero un crecimiento sobre el 3,5%. Por ese lado no se ven grandes problemas, la inflación está bastante controlada, el Banco Central subió la tasa, puede que la suba una vez más, pero no es un tema que tú digas se está agotando la liquidez. Sí. La situación de la bolsa y la economía chilena depende hoy día mucho de lo que pase en Latinoamérica y en el mundo. Si nos vamos a un escenario de desaceleración positivo, va a ser, yo creo que un muy buen año para los mercados emergentes, que están baratos y que en general no tienen grandes problemas. ¿Brasil, por ejemplo? No, Brasil no tiene, Brasil tiene una chance política con el nuevo gobierno de hacer reformas que son bastante pro mercado. Yeah. Yo creo que en Brasil, que si bien se espera que la economía se recupere algo, no es el tema. El tema es si Bolsonaro tiene la habilidad para introducir, por ejemplo, reformas en el tema fiscal. Yeah. Entonces, si eso pasa, va a entrar capitales a Latinoamérica, a Brasil principalmente, y esos capitales muchos vienen a través de fondos latinoamericanos que invierten algo en Chile. Más allá de lo seguro que aparece Chile en el contexto, o sea, Chile es una economía sólida. ¿Sí? Entonces, puede ser, en el escenario de desaceleración, un buen año para la bolsa chilena, para los activos chilenos en general. Y además, si uno piensa que China podría comenzar a estabilizar el crecimiento a partir de mediados de año, eso también le coloca un piso a lo que es el precio del cobre, y eso también favorece los flujos hacia Chile. ¿Cuáles son las acciones que más exitosas en la... Mira, lo que uno ve hoy día para adelante, por ejemplo, acciones que están ligadas a Latinoamérica, a Brasil, que han estado muy castigadas. Por ejemplo, la TAM, por ejemplo, Cencosud, Sonda, por ejemplo, que tienen fuerte exposición a Brasil, que tú miras las valorizaciones, están descontados súper fuertes, deberían recuperarse. Deberían recuperarse en este escenario, si todo anda relativamente bien. ¿Esas son las más importantes o algunas de las más importantes? No, son compañías grandes, pero que a nuestro juicio se beneficiarían de un escenario latinoamericano mejor. También lo que pasa en México también es relevante, pero lejos lo más importante es Brasil. Arturo, ¿cuál es el perfil? Esto nunca te lo había preguntado, tú has venido varias veces al programa, pero ¿cuál es el perfil del inversionista en la bolsa chilena? Si es que se puede definir, no tengo idea. Es de memoria corta. Le fue muy bien el año 2017, más de 30% de rentabilidad. El año pasado, al final, la bolsa cayó 8%, que después de haber ganado un 34% no suena tan terrible. Pero 34% es muy relevante. El 2017 fue muy bueno en el mundo y también en Chile. Yo creo que en general es bastante cortoplacista. Eso me da la impresión. Y tú lo ves también lo que pasa en los movimientos de los afiliados a los fondos de pensiones, que se cambian de la al E y el fondo de pensiones. O sea, en general, un inversionista de largo plazo sabe que va a necesitar el dinero en muchos años más, debería estar más cargado a acciones. Y tratar de hacer ese timing de que compro hoy día, fíjate hoy día, gente que se salió en diciembre, porque cayó mucho la bolsa, se perdió la recuperación de esta última semana. O sea, yo creo que en general el inversionista muchas veces comete el error de tratar de hacer este timing que es muy difícil. Uno tiene que buscar la estrategia de inversión, el portafolio que se acomoda a lo que uno necesita, a los plazos que uno necesita.
Es un poco lo que vemos. Y habitualmente estamos hablando que de 1 año, 2 años. Para inversión en acciones yo diría que 1 año es un plazo corto. Sí. Ahora, obviamente lo que uno tiene que hacer es ir reevaluando. Las cosas, los datos van cambiando, la opinión que tus asesores tengan van cambiando. Se trata de que yo compro hoy día acciones y me olvido durante 2 años. Eso en realidad yo no creo que sea una buena idea. Pero sí ir reevaluando con horizonte, ¿te fijas? Porque al final, por ejemplo, no sé, pues de repente Trump lanza un tuit que el mercado lo lee mal y pasaba en diciembre, el mercado cae 2%. Pero en realidad es una frase, no está haciendo nada. Entonces, si yo voy a guiar mi estrategia de inversión, por eso lo voy a pasar muy mal. Pero si uno dice, mira, hay un juicio razonable para pensar que la economía americana va a recesión, bueno, ahí puedo decir, mira, en realidad voy a tomar una actitud mucho más conservadora. Ahora, la expectativa que tú tienes es auspiciosa para este 2019. Sí, pero con mucha volatilidad, como te digo. O sea, tuvimos 3 semanas muy buenas. Yo esperaría, si tú me preguntas, o sea, muy de corto plazo, que no me gusta hablar a mí de plazos de semanas, pero uno podría esperar un periodo algo de corrección, digamos. Porque hay gente que está muy golpeada, como se dice en el mercado, se recupera algo y dice, ya, voy a salir. También otra cosa, los volúmenes en la bolsa americana han sido bastante bajos. No han sido volúmenes muy fuertes. Pero sí, yo creo que al final uno tiene que mirar los fundamentos, sobre todo los económicos, y no se ve una recesión, que es lo que más o menos está todavía. Esa parece ser la clave de ahora, ¿no? Sí, yo creo que estar mirando más la economía hoy día es muy clave. Lo último, una persona me dijo que probablemente algunas de las crisis económicas podrían venir por el tema del endeudamiento de los países. ¿Es real eso o no? Efectivamente, los niveles de deuda... Se habla poco de los niveles de deuda en términos generales, ¿no? Han aumentado los últimos años. Lo que pasa es que hubo un periodo de tasas bajas muy prolongado, entonces efectivamente hay incentivo a aumentar las deudas, pero en la medida que las economías crecen, el servicio de la deuda es más simple, es menos fuerte, ¿te fijas? Es como si tú puedes tener mucha deuda, pero si tienes tu trabajo, tu ingreso, la puedes pagar. Y por otro lado, las tasas de interés siguen siendo bajas. Estados Unidos la ha subido, pero la tasa de interés sigue siendo baja. Europa, Japón siguen con tasas pegadas prácticamente al cero. Por lo tanto, hay que ver cómo evoluciona ese tema. Por ejemplo, China ha crecido mucho su deuda, pero yo no lo veo como un detonante en el corto plazo de una crisis. Arturo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. 9 de la mañana con